Entonces, recuerda un poquito, la vitamina D se puede obtener a través de los rayos ultravioleta, que son absorbidos a través de la piel, o la otra es a través de los alimentos. Por ejemplo, no mariscos, pero comida del mar sí. Entonces, esos alimentos, pues, pueden proveernos vitamina D. La otra es a través de los rayos ultravioleta. Bueno, ¿qué pasa si un paciente no se expone a los rayos ultravioleta? Pues lo tiene que obtener a través de los alimentos. Ahora, ¿qué pasa con un paciente que no puede comer bien? Pues lo tiene que obtener a través de los rayos ultravioleta, ¿sí? O la otra vez es, queda aquí en medio, suplementos. ¿Ok? Esa es la otra. Ahora, ¿qué pacientes se asocia a la falta de exposición a los rayos ultravioleta o rayos del sol? Los pacientes en asilos. Ahora, ¿qué pacientes, a pesar de que comen bien, está asociado a que hay una alteración en el metabolismo de la vitamina D? Por ejemplo, trastornos de la alimentación, bulimia, sobre todo, anorexia, ¿sí? O la otra es, son anomalías intestinales, donde tú comes todo, pero todo tu cuerpo lo desecha y lo termina en diarrea, ¿no? Recordar que esos tres órganos, en este caso, hígado, riñón e intestino, juegan un rol muy importante con relación a la absorción de calcio. Yo sé que ustedes saben que el órgano donde se deposita mayor cantidad de calcio y donde siempre va a buscar donde hay hipocalcemia es a nivel de hueso. Donde ustedes ya saben que el osteoblasto tiene su receptor PTH, la PTH activa la vitamina D. Bueno, antes de pasar a este lado, pues la PTH se libera posteriormente el RANK ligando activa los osteoclastos y comienza la fagocitosis, ¿no? En este caso la reabsorción ósea del hueso. Pero ¿qué pasa en los demás órganos? Bueno, pues normalmente los alimentos, ¿ok? La vitamina D que se obtiene de los alimentos y la vitamina D que se obtiene de los rayos ultravioleta se depositan en hígado, ¿sí? ¿Cómo se almacena? En 25, hidroxi colecalciferol, ¿ok? O 25 hidroxi D3 o vitamina, ¿no? Entonces, vitamina D es lo mismo que colecalciferol. Por eso le decía al doctor Altamirano que si quieren pedir en un estudio, yo quiero saber cuáles son mis niveles normales de vitamina D, tienes que pedirlo en forma de colecalciferol. Muy bien, en riñón, ¿qué pasa? En riñón se encuentra la forma inactivada. ¿Qué quiere decir? Que el hígado va a mandar la vitamina D al riñón para que la PTH posteriormente vaya al riñón y la active. Vean por acá, la PTH ¿qué hace? Va directamente al riñón y activa a la vitamina. Ahora, de ser 25, hidroxicolecalciferol, va a pasar a ser 1.25 colecalciferol. 1,25, exactamente. Sorry, estaba buscando la pluma para escribir. Dihidroxi Colecalciferol. colecalciferol. Muy bien. Entonces, esta es la forma almacenada de la vitamina D y esta es la forma activada de la vitamina D. ¿Cómo se activa? A través de la PTH, ¿sí? Igualmente, la misma imagen, solo que... Diferente imagen, perdón, la misma explicación. Rayos ultravioleta, podemos obtener vitamina D3, ¿ok? Se va directamente a hígado, se almacena. Cuando el calcio baja de nivel, la vitamina D3 pasa directamente al riñón y gracias a la PTH, ¿okay? Que a través de los cassers o de los sensores de calcio, libera PTH a través de las glándulas paratiroides, terceras principales, va directamente al riñón y activa la vitamina D, en este caso inactivada, y se convierte en calcitriol, o en este caso 1,25 dihidroxicolecalciferol. Sus funciones puede ir tanto a hueso, ¿ok? Apoya en la liberación de calcio, a intestino, ayuda en la absorción de calcio, y la otra es que a nivel de riñón disminuye la excreción de calcio con relación al mecanismo de la PTH, ¿ok? Entonces, pregunta, autores, ¿cómo se llama la puerta que se encuentra, se abre y se cierra a nivel de intestino, a nivel de yuyuno? Calvindina. Ok, calvindina, ok. Y la calvindina solo se abre cuando la vitamina D se activa. Recuerden eso, autores. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más hígado que tengamos y almacena, pero si no hay PTH, no se va a activar la calvindina y el paciente va a estar teniendo diarrea o la otra vez lo va a perder todo el calcio en esas fecales, ¿sale? Igual, diferentes imágenes, misma explicación. Vean por acá, ¿qué hace la PTH? La PTH para que estimule, ocupa el calcio bajo, hipocalcemia. ¿Por baja de cuánto? Menos de 8,5 miligramos. Vitamina D. Ok, vean por acá. La vitamina D
cuándo se tiene que activar la vitamina D cuando el calcio está bajo, ¿no? ¿Sí? Y la PTH cuando está muy alto la va a activar. Y el fósforo también cuando está bajo, ¿no? Van por ahí de la mano. Y la calcitonina, doctores, la calcitonina hace lo opuesto a la PTH. Entonces, cuando el calcio sube, recuerden que cuando reabsorben el calcio del hueso, genera hipercalcemias. Entonces, en estados de hipercalcemia, la calcitonina se puede liberar y hace el efecto opuesto, así, al igual que la insulina y el glucagón. El glucagón genera hiperglucemia, la insulina genera hipoglucemia. ¿Qué funciones tiene la PTH a nivel de hueso? Aumenta la absorción, ¿ok? Disminuye en este caso, la excreción renal de calcio, ¿ok? Aumenta su reabsorción. Y a nivel intestino, pues aumenta su absorción, ¿no? ¿Cómo? A través del mecanismo de la calminina, que ustedes ya lo conocen bastante bien. Entonces, la vitamina D también tiene una función en el hueso, la cual es ayuda a promover la reabsorción ósea, ¿ok? Y a nivel de riñón, pues va a aumentar la reabsorción. En vez de excretarlo por la orina, pues va a aumentar su reabsorción. Y vean por acá la calcitonina, ¿qué hace? Disminuye la reabsorción. Obviamente se está dando cuenta que el cuerpo hay mucho calcio, entonces lo frenamos. ¿Qué hace la calcitonina? Pues básicamente se opone a la PTH. ¿Ok? Y resultados finales, pues cuando la PTH se activa, el calcio sérico aumenta. O sea, ¿qué quiere decir? Más de 8.5, puede subir hasta más de 10.5, sube, y posteriormente baja. ¿Por qué? Porque se activa la calcitonina. Y recuerden, doctores, el fosfato va de la mano con relación a la vitamina D, pero con el calcio y la vitamina D. Entonces, cuando el calcio está muy bajo, significa que el fosfato está muy alto. Entonces, cuando el fosfato está muy bajo en sangre, el calcio va a estar muy, muy alto. Creo que no hay tantas dudas con eso. En los casos clínicos del examen, se van a dar cuenta que yo los voy a poner, pues voy a poner 2, 3 casos clínicos y les voy a pedir que me interpreten los laboratorios que tiene este paciente, ¿no? Ustedes tienen que interpretarme si el paciente tiene mayor activación de PTH o mayor activación de calcitonina. Entonces, está fácil por ese lado. Fisiopatología de la PTH, lo habíamos comentado la vez pues, antes de irnos en la última clase. La patología de origen primario, en este caso el hiperparatidismo tipo primario, es específicamente a una hiperplasia, es secundario a una hiperplasia de la glándula paratiroides, donde se secreta mucha PTH y la PTH ocasiona que se libere mucho RANK L por parte de los osteoblastos, entonces empieza a absorber mucho el hueso, ¿sí? Se empieza a filtrar mucho calcio por la orina, ¿ok? Y porque hay en exceso, pero también sangre va a subir, ¿ok? Porque hay en exceso. En la enfermedad renal crónica, que les digo, el caso clínico siempre va a venir un paciente con diabetes. El paciente tiene diabetes de larga evolución, el cual se está sometiendo a diálisis, el cual el paciente no responde al tratamiento medicamentoso. Se sabe que el paciente tiene falla renal desde hace 2 años, e igualmente el paciente no responde, es renuente a la terapia farmacológica. O sea, quiere decir que no le hace caso al doctor, hace lo que quiere, no toma sus medicamentos, bla, bla, bla. A la larga van a desarrollar enfermedad renal crónica. Vean por acá, la PTH se tiene que disparar, es una causa secundaria, vean el número 2. Y todos los demás que están acá arriba son de origen primario, ¿no? Secundario, vean. ¿Qué va a ser secundario? Vean por acá. La vitamina D activa lo hace la PTH, pero vean cuando no hay riñón o el riñón no funciona. Puedes tener un buen riñón, puedes tener 2 riñones muy buenos, pero no funcionan, pues va a disminuir la activación de 1,25 de hidroxicalciferol, ¿no? El paciente puede desarrollar osteomalacia a la larga y puede aumentar la reposición ósea. ¿Alguien sí le entendió aquí? ¿Alguien sí entendió por qué el paciente con enfermedad renal crónica puede tener diarrea y la diarrea va a tener calcio? O sea, en las heces les va a haber calcio. ¿Alguien sí lo Pues entendió? porque yo A ver, doctora Gaby. creo, porque pues no sé, como hay falla renal, no se activa la vitamina Muy y bien. pues tampoco pasa a intestino y no se absorbe y como la vitamina es liposoluble, pues se secreta en las heces y por eso explotan, pues es como diarrea con grasa. Exactamente, explotan, ¿no? Literalmente. Fíjate, doc. Este es el cácer, es el sensor de calcio, ¿verdad? Recuerda que estos sensores básicamente están instalados por todo el cuerpo. Hay en el riñón, en intestino, ¿ok? En todas partes. Y también hay una en glándula paratiroides. Lo que hace normalmente es sensar que los niveles de calcio no bajen. Cuando detectan que el paciente tiene calcio bajo, la PTH se libera. No hay dudas, ¿verdad? Todo está bien ahí. La PTH, ¿qué va a hacer? A nivel de hueso, se va a unir al receptor del osteoblasto. El osteoblasto tiene su receptor de PTH. Entonces, cuando la PTH se una
receptor de PTH, el osteoblasto, recuerden que el osteoblasto es de forma cuboidal, siempre está en la periferia. El osteoblasto, ¿ok? Va a liberar rank L, ¿ok? Y este rank L se va a fusionar con el rank, ¿ok? Se fusionan y al final obtienes un osteoclasto, una célula grandotota. Ahora, ¿qué pasa a nivel de riñón? La PTH cuando se libera va directamente al riñón a la vitamina D inactivada, ¿ok? La vitamina D inactivada es la que se guarda a nivel de hígado en forma de vitamina D3 o 25 hidroxicolecalciferol. Entonces, por medio de la PTH va a agregar un grupo hidroxilo. Entonces, se va a convertir en una forma activa. Entonces, ¿cómo se le conoce? 1,dihidroxicolecalciferol, ¿no? Esa es la forma activa. Muy bien. Ahora, el riñón ya tiene la vitamina D activada, va ahora a intestino. En intestino hay un canal. ¿Cómo se llama ese canal? O sí, ese canal o esa puerta se llama calvindina. ¿Y cuál es la función de esta calvindina? Pues permitir que el calcio entre al intestino y que no se salga, o sea, que no se vaya por las heces fecales. Ahora, esto solo va a funcionar si la vitamina D se encuentra activada. Entonces, el doctor Josué lo que preguntó fue básicamente si la vitamina D deficiente en un paciente con enfermedad renal crónica, el paciente va a presentar diarrea. La respuesta es sí. Ahora, ¿cuál es la explicación por qué el paciente con enfermedad renal crónica puede presentar diarrea? Porque la vitamina D es una hormona tipo liposoluble. ¿Ok? Como es liposoluble, es grasa. Entonces, cuando se excreta, doctor, ¿en qué forma se va a excretar? Pues en forma de esteatorrea. Entonces, ¿cómo se ve? Las heces fecales van a estar flotando porque el agua y el aceite no se juntan. Aparte, el paciente va a estar perdiendo calcio. Normalmente el calcio se tiene que ir por torrente sanguíneo. Hace cuenta, este es un vaso sanguíneo, ¿ok? Este también es un vaso sanguíneo. Entonces, a través de los vasos sanguíneos, el calcio sube a torrente sanguíneo y se normaliza a nivel de calcio bajo. Entonces, no sé si ya te quedó mejor, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, efectos de la PTH y la reabsorción de calcio y el fosfato. Vean por acá. Detecta niveles de calcio, ¿ok? Extracelular, por medio del CASR, ¿ok? El sensor de calcio. Recuerden que el sensor de calcio está insertado aquí. También puede ver en intestino, en riñón y en hueso, ¿ok? Ese es el sensor, ¿no? Si baja el calcio, se dispara la PTH. ¿Por qué? Porque el sensor le está avisando, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando hay mayor PTH, hay mayor cantidad de PTH, o sea, hiperparatiroidismo, el calcio se libera del hueso y se va directamente al torrente sanguíneo y el calcio va a aumentar de nivel, entonces el paciente puede tener hipercalcemia, súper bien. Vean aquí el fosfato urinario, vean aquí el fosfato urinario. El fosfato urinario equivale a que el fosfato se está excretando, o sea, en vez de tener más fosfato, quiere tener más calcio, entonces calcio más ensérico y fosfato urinario. ¿Y qué pasa en el paciente que tiene hipopartiroidismo? Bueno, pues el paciente que tiene hipopartiroidismo, vean aquí, el calcio se excreta, ¿ok? Porque ya sea una, la reabsorción ósea no está ocurriendo, dos, hay falla renal, la vitamina D no se activa, o la otra es deficiencia de vitamina D. Pues que tengas el riñón bien, pues que tengas el hígado bien, pero el paciente no come, no se expone al sol. Y vean por acá, el fosfato cambia cuando la PTH está baja, el fosfato sube a nivel sérico, ¿sí? ¿Entienden? Recuerden que todo esto va de la mano y va como muy parecido a lo que viene siendo la insulina y la glucosa, ¿no? Junto con el glucagón. ¿Dudas preguntas por acá? Cuando un paciente tiene hiperparatiroidismo, el calcio sérico aumenta. Cuando el paciente tiene hipoparatiroidismo, el calcio urinario aumenta. Recuerden, si no está en sangre, ¿dónde va a estar? Una, en heces fecales o orina. Si no está en orina y no está en heces fecales, ¿dónde va a estar? En sangre. ¿Dudas con eso? Si hay menor PTH, se llama hipoparatiroidismo. Cuando dices tiroidismos, significa que el cuerpo está trabajando con la PTH, ¿ok? O sea, o en este caso tiroides, ¿no? Lo van a ver eso en quinto, pero cuando es hiperparatiroidismo, significa que hay mucha PTH y hay mucha mayor actividad de PTH. Y cuando hay menor PTH, significa que hay menor concentración de PTH y tu cuerpo no trabaja con PTH. Bueno, con respecto a la calcitonina la libera las glándulas tiroides, ojo, no se llaman paratiroides, y lo libera las células tipo C. Vean, ¿cómo se llaman las células que liberan PTH? Tipo P, de principales. ¿Cómo se llaman las células que liberan calcitonina? Tipo C, ¿ok? ¿De dónde? Pero, ojo, de la glándula tiroides, ¿sí? Y, ¿cómo se pueden dar cuenta? Tiene funciones todo al opuesto a la PTH. ¿Cómo funciona? Bueno, su función es
disminuir los niveles de calcio sérico. Ojo, calcio sérico, no calcio urinario. Disminuye los niveles de calcio sérico. O sea, ¿qué quiere decir? Que si ustedes tienen hipercalcemia, la calcitonina aparece y baja los niveles de calcio, ¿sí? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cuál es el mecanismo por el cual ocurre eso? A través de la inhibición de la actividad osteoclástica. Como les digo, hace todo lo opuesto a la PTH, ¿sí? ¿Cuál es el principal estímulo? Hipercalcemias. Por ejemplo, ¿cuándo es una hipercalcemia? 10.5 miligramos o más, ¿ok? Por arriba de 10.5 miligramos. Por ejemplo, 11 miligramos, se activa la calcitonina por la glándula tiroides y hace todo lo opuesto, ¿sí? Por ejemplo, en nivel de sangre, ¿qué va a pasar? Va a disminuir el calcio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riñón va a empezar a excretar mucho calcio, ¿ok? Y va al intestino. ¿El intestino qué va a pasar? Va a disminuir su absorción de calcio, la calvindina se va a cerrar, exactamente se va a inhibir, y el hueso ¿qué va a pasar? Dejan de comerlo, dejan de fagocitar al hueso, ¿no? ¿Dudas con eso? Es todo lo opuesto. La calcitonina es lo opuesto a la PTH. No se vayan a confundir que es calcitonina, es calcio, ¿eh? No, 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 no. Calcitonina, como de cancelar todo el proceso de la PTH.